Espere ser sanado. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Mateo, capítulo 9, versículo 20. Recientemente el Señor me ha hecho sentir la impresión de compartir con el pueblo de Dios la importancia de demandar la operación de su unción. La palabra demandar significa una búsqueda o estado de ser buscado. Significa proseguir a pesar de los obstáculos para llegar a un lugar donde está la unción y esperar que caiga sobre uno. La mujer con el flujo de sangre demandó la operación de la unción sanadora y recibió su milagro. Su expectativa era que una vez que se abriera paso entre la multitud, se abriera paso a través de años de tratamientos fallidos y se abriera paso en medio del estigma de ser inmunda, sería sanada. Con demasiada frecuencia el pueblo de Dios no recibe milagros y sanidad porque no demanda la operación de la unción. No prosiguen porque no esperan que suceda algo milagroso. Algunas veces los creyentes se permiten desanimarse. Déjeme decirle esto. No permita que el diablo lo convenza de no recibir su sanidad. Ponga sus pensamientos en Dios. Tiene que abrirse paso a través del desánimo y la frustración para que no se pierda de su milagro. No permita que nadie lo detenga. Tiene que proseguir a través del tráfico, del estacionamiento, de la gente que viene entrando por la puerta. Pero no se moleste. Manténgase en el espíritu y llegue al lugar donde está la unción, estire su mano y obtenga su milagro. Así como la mujer que se abrió paso, extendió su mano y fue sanada al tocar el manto de Jesús, usted también puede proseguir, extender su mano y asir su sanidad. La sanidad de Dios está disponible para todos. La sanidad está disponible para todos durante esta era del reino. Es sorprendente que algunos cristianos sigan creyendo que Dios pone la enfermedad en su pueblo. Algunos quizá pregunten, Dios, ¿por qué permitiste que esta enfermedad viniera sobre mi cuerpo? Ellos sienten, o quizá algún líder de la iglesia les dijo, que es la voluntad de Dios para ellos que sufran la enfermedad y que no sean sanados. No obstante, eso no es bíblico. Dios no pone la enfermedad sobre su pueblo. Jesús murió para que pudiéramos ser sanados. Pero creo que hay ocasiones en las que Dios permite la enfermedad, especialmente por rebelión o desobediencia. Pero para el pueblo de Dios podemos esperar vivir en salud y ser sanados de todas nuestras enfermedades gracias a lo que hizo Jesús en la cruz. Cuando Jesús vino, anunció la llegada del reino de Dios. En el reino de Dios, donde mora su presencia y su gloria, no pueden coexistir el pecado o la enfermedad. Estamos ahora en el reino de Dios, aunque no se haya manifestado completamente. No obstante, se puede establecer en su vida y en su corazón. Donde quiera que Jesús predicaba el mensaje del reino, sanaba a la gente. La sanidad acompaña el mensaje del reino. Esta es la era del reino en la que usted no tiene que estar enfermo, en bancarrota o atropellado por el diablo. Esas son buenas noticias. Usted ya no tiene que estar enfermo, en quiebra o confundido. La enfermedad y las dolencias son obras del diablo. En cambio, Jesús vino y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses, capítulo 2, versículo 15. La sanidad viene en el paquete. Cuando usted está en Cristo, puede esperar ser sanado. Marcos, capítulo 16, versículos 17-18. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que usted no solamente debería esperar ser sanado, sino que usted también deberá saber que puede compartir esa sanidad con los que lo rodean.
Esa es la verdadera vida del reino. Jesús sana todo tipo de enfermedad. La enfermedad y los padecimientos son lo peor que le puede suceder a un individuo. Jesús se preocupa por la gente. Se preocupa por las cosas que convierten la vida abundante por la que Él pagó en algo miserable e insoportable. Por eso que no fue problema para Él romper leyes religiosas hechas por hombres y tradiciones añejas con el fin de asegurarse de que la gente fuera sanada. Tuvo una gran compasión por las personas que vinieron a ser sanadas. En Mateo, capítulo 9, versículo 36, la Biblia dice que, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús se preocupa profundamente de que usted tenga dolor o esté sufriendo. Él no quiere eso para usted. Por eso es que abrió un camino para que cada enfermedad, padecimiento, malestar, disfunción y dolor fuera sanado y que usted pueda ser restaurado. Cuando Jesús caminó sobre la tierra, no hubo nada que Jesús no pudiera sanar. Cuando se fue, envió al Espíritu Santo, quien opera en nosotros para gozar de toda la salvación que Jesús pagó en la cruz. De modo que sepamos que lo que fue bueno para la gente de entonces es bueno para nosotros hoy, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Dios no cambia. Malaquías capítulo 3, versículo 6. En Él no hay sombra de variación. Santiago capítulo 1, versículo 17. Gracias a la fidelidad de Dios podemos confiar en que si sanó entonces, puede sanar hoy. Mateo capítulo 4, versículo 23 dice: Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Énfasis añadido. Jesús sanó toda enfermedad o dolencia que tenía la gente que vino a Él, sin excepción. No había nada demasiado difícil para Él, así que no permita que el diablo o el médico le diga que padece algo que es incurable. Quizás sea incurable para el doctor, pero no es incurable para Jesucristo. Y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Mateo capítulo 8, versículo 16. A partir del versículo anterior, no parece que Jesús le dijera a la gente que no era la voluntad de Dios que fueran sanados o que Dios quisiera que sufrieran. Nunca dijo: Dios quiere que usted tenga esto un rato más para enseñarle algo. El profeta Isaías dice que Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías capítulo 53, versículo 4. En Mateo capítulo 8, versículo 17, dice que tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Qué causa tanto dolor y sufrimiento? La enfermedad y las dolencias. Cuando uno no es saludable, no puede disfrutar de las bendiciones y la plenitud de Dios. Isaías 53 es el capítulo de la redención. El versículo 5 habla de ser sanado por las llagas de Jesús. La Biblia dice que Jesús recibió 39 latigazos sobre su espalda y su cuerpo. Hay 39 categorías principales de enfermedad y dolencia. Cada latigazo que Jesús soportó se encargó de una enfermedad y dolencia distinta. La versión literal en inglés de la Biblia, de Young's Literal Translation, traduce Isaías capítulo 53, versículo 4, de esta manera: Ciertamente Él ha llevado nuestras enfermedades y ha cargado nuestros dolores. Dios ni siquiera quiere que la gente tenga dolor. Se gastan millones de dólares en aliviar el dolor. Dolor de muelas, de cabeza, de cuello, de oído, de coyunturas, de espalda. Jesús lo libera a usted del dolor. El dolor no es la voluntad de Dios para usted. Jesús murió para que pudiera ser sanado de la enfermedad y el dolor. ¿Cómo puede ser sanado?
Dios tiene muchas maneras de sanarnos basándose en la obra redentora de Cristo. Es algo por lo que Jesús ya pagó, algo por lo que sufrió. Su deseo de que usted sea sanado y camine en sanidad divina es la razón por la que Él pasó por tanto dolor y sufrimiento. Estaba tomando sobre sí mismo el dolor y el sufrimiento de la humanidad. Por lo tanto, Él estaba haciendo que la sanidad estuviera disponible para usted a través de muchas avenidas, las cuales son: 1. Sanidad por medio de la imposición de manos. Lucas, capítulo 4, versículo 40. No les dijo que no era la voluntad de Dios que fueran sanados. Todos los que vinieron a Jesús fueron sanados, sin excepción. 2. Sanidad a través de la liberación. Mateo, capítulo 8, versículo 16. Los demonios pueden ser la razón por la que la gente está enferma. Posiblemente tenga un espíritu de enfermedad. También consulte Lucas, capítulo 8, versículo 2. 3. Sanidad gracias a romper maldiciones. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Hay personas aquejadas con demonios generacionales de enfermedad como diabetes, hipertensión, ciertas condiciones cardíacas y más. Si hay una maldición generacional que está activando la enfermedad en su cuerpo, sepa que gracias a que Jesús fue hecho maldición por nosotros, usted le puede decir al diablo que no puede poner esta enfermedad en su cuerpo. Dígale: no me importa si mi mamá, mi abuela o mi bisabuela tuvieron esta enfermedad. La maldición se termina aquí. La rompo en el nombre de Jesús. Comience a levantarse y utilice su autoridad. Diga: no soy maldito. Estoy bendecido. Mi cuerpo es bendecido con sanidad en el nombre de Jesús. 4. Sanidad por medio de ungir con aceite. Marcos, capítulo 6, versículo 13. Ungir con aceite representa al Espíritu de Dios y la unción. La unción es lo que echa fuera la enfermedad y la dolencia de nuestro cuerpo. La unción rompe yugos de cautividad. Isaías, capítulo 10, versículo 27. Y la enfermedad es una forma de cautiverio. 5. Sanidad a través de la fe. Marcos, capítulo 11, versículo 23. Para algunas personas la enfermedad es una montaña. Siempre está en su camino. Parece que es algo que no pueden vencer. Pero Marcos, capítulo 11, versículo 23, dice que cuando uno tiene fe y no duda, puede hablarle a la montaña y se va a mover. Así que háblele a esa montaña de enfermedad. No la escale. Usted tiene que hablarle a las montañas. Lupus, eres removido y echado al mar. Cáncer, eres removido y echado al mar. Pero no dude en su corazón. Por eso es que tiene que tener cuidado de guardar su corazón. No pase el tiempo con personas que dudan. Mantenga su corazón libre de duda e incredulidad. Va a venir un tiempo en el que usted va a tener que hablarle a ciertas cosas. Cada vez que una montaña se interponga en su camino, en lugar de que usted se dé la vuelta y salga corriendo, necesita enfrentarla y decir: quítate. Crezca en fe, abra su boca y háblele a la enfermedad. Diga: le ordeno a esta enfermedad que deje mi cuerpo en el nombre de Jesús. Marcos, capítulo 11, versículo 23, dice: lo que diga. Esto ni siquiera se trata de la oración. Esto es solamente hablar y decir. Solo habrá que decir ciertas cosas. Lo que diga le será hecho. 6. Sanidad mediante poder o un toque. Marcos, capítulo 5, versículos 29-30. El poder de Jesús puede estar en usted si ora y ayuna. Lucas, capítulo 6, versículo 19, dice: y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. La adoración es una manera de estirar la mano y tocar el corazón de Dios.
Los verdaderos adoradores saben cómo entrar en la presencia de Dios. A medida que usted se acerque en adoración pura, será como las multitudes de la época de Jesús. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Mateo capítulo 14, versículo 36. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan capítulo 4, versículo 23. ¿Es esta su hora? 7. Sanidad mediante la presencia de Dios. Lucas capítulo 5, versículo 17. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. La alabanza y la adoración tienen el propósito de invitar la presencia de Dios de manera que la gente sea sanada. No es calistenia para el mensaje. 8. Sanidad a través de la oración. Mateo capítulo 21, versículo 22. La palabra todo incluye la sanidad. Santiago capítulo 5, versículo 16, dice que debemos confesar nuestras faltas y orar unos por otros para que seamos sanados. Algunas veces, la sanidad no viene hasta que uno confiesa sus faltas y deja que alguien ore por él. Algunas veces la clave es la humildad. 9. Sanidad por medio de dones de sanidades. Libro 1 Corintios, capítulo 12, versículos 9, 28. Cuando Jesús dejó la tierra, dijo que haríamos mayores obras que las que Él hizo. También dijo que enviaría un ayudador para instruirnos y guiarnos en esas obras mayores. El Espíritu Santo vino entre los hombres para hacer su morada dentro de nosotros, dándonos la capacidad sobrenatural de llevar a cabo las obras de Cristo. Él lo logra gracias a que nos embiste de varios dones que trabajan juntos para traer a su pueblo a una relación con Dios. Uno de estos dones es el don de sanidad. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. Lo tercero, maestros. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Libro 1 Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 11 y 28. 10. Sanidad gracias al ayuno. Isaías, capítulo 58, versículo 8. Cuando usted ayuna según la manera en que Dios lo guíe, Él dice que entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Según este versículo, usted será sanado cuando ayune, pero todavía mejor, el ayuno puede servir como medicina preventiva. Dice, la gloria del Señor será tu retaguardia. En otras palabras, la enfermedad no le puede llegar por sorpresa. Dios le cuida las espaldas. Mientras todos los demás están contagiándose de influenza AH1N1, usted está saludable. Aunque no hay cura para el resfriado común, usted navega a través de la temporada de frío sin un solo síntoma, estornudo o tos. Luego están esos momentos en los que nada más funcionará, excepto el sacrificio de no comer, un tiempo de rendir su carne al Espíritu de Dios que trae vida. Jesús habló de esto en Mateo, capítulo 17, versículo 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno.
11. Sanidad por medio de la palabra. Salmos, capítulo 107, versículo 20. La Biblia dice que Dios envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Salmos, capítulo 107, versículo 20. También sabemos que la palabra de Dios no vuelve a él vacía, sino que hace todo aquello por lo que fue enviada. Isaías, capítulo 55, versículo 11. Si Él le habla sanidad, entonces usted es sanado. Jesús dijo que no solamente de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es que es tan importante para su sanidad aprender y meditar la palabra de Dios. Declare que según la palabra de Dios, usted no morirá, sino que vivirá, y contará las obras del Señor. Salmos, capítulo 118, versículo 17. Lea la palabra. Confiese la palabra. Obtenga versículos que hablen de sanidad. Confíe en Dios porque su palabra hará en usted todo lo que Él quiere. 12. Sanidad a través de paños o ropa. Hechos, capítulo 19, versículo 12. La unción de sanidad es transferible. Puede ser por la ropa. Es tangible. Hemos orado sobre paños de oración en mi iglesia, y la gente ha sido sanada. Hace años, mientras estaba predicando en Etiopía, me quité la camisa después de ministrar y la corté en pequeños pedazos de tela. Los repartimos entre las personas reunidas y escuchamos muchos testimonios de sanidad. Una persona quemó la tela en casa de su madre enferma y el humo del paño la sanó. Ya tenía en cama muchos años y se levantó de la cama sanada. En otros países no tienen doctores y hospitales como nosotros en los Estados Unidos. Ellos tienen que creer en Dios. Están desesperados por la sanidad. No tienen todas las medicinas de prescripción, seguros de salud, Medicaid y Medicare. Así que vienen a las reuniones creyendo que si no obtienen su sanidad allí, no van a salir del problema. Tienen una alta expectación y una alta fe. Dios honra la fe. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Mateo, capítulo 14, versículos 35-36. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Hechos, capítulo 19, versículos 11 y 12.